Otro de los conceptos que vamos a ver es el de la transferencia del calor. Un concepto muy importante porque no todas las sustancias se transmiten o transfieren de la misma manera. Siempre cuando nosotros analicemos el calor, tenemos que considerar que siempre el calor se transmite de una zona de mayor temperatura, de mayor energía cinética, de mayor calor de energía térmica, a una zona de menor energía térmica. Siempre pasa así, siempre una zona de mayor a una zona de menor. La primera de las formas o maneras de transmitir el calor es por conducción. La conducción generalmente siempre se da, esta transmisión de calor se da siempre en los sólidos porque por una cuestión de estructura atómica. Recuerden, los sólidos tienen sus partículas, están todas juntas unas con otras y a medida que se van calentando van desplazándose ese calor. Vamos a ver una animación en la cual fíjense que hay una llama que se está calentando en uno de los extremos de esta partícula. Imagínense que esto puede ser una varilla de hierro en la que ustedes acercan al fuego. Entonces, las primeras partículas, al empezar a adquirir mayor energía cinética, mayor movimiento, empiezan a golpearse unas con otras, empiezan a chocarse unas con otras y ese calor, esa energía cinética empieza a desplazarse a lo largo de esa estructura o de esa, supongamos, una varilla de metal. Otra forma de transmitir calor es por convección. La convección, voy a correr para este lado, la convección se produce generalmente en los fluidos. Cuando un fluido empieza a calentarse, supongamos que tenemos, vamos a ver una animación, la estufa de nuestras casas, ¿bien? El aire frío generalmente tiende a bajar. El aire frío está en una zona baja. Cuando ese aire frío entra en contacto con la estufa, que generalmente está en la pared, empieza a adquirir temperatura. El gas empieza a adquirir temperatura, el aire. Entonces, al tomar temperatura, su densidad cambia, empieza a hacerse más liviano, entonces el calor empieza a subir, el aire caliente empieza a subir de nuestras casas, ¿bien? Empieza a subir hasta el techo. En las zonas más altas del techo de nuestras casas seguramente siempre va a estar un poquito más caluroso, ¿bien?, que en las zonas bajas. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que ese aire empieza a circular y se empieza a enfriar. Entonces, cuando se empieza a enfriar, la densidad del aire empieza a volver a cambiar. Entonces, cede calor, entrega calor al aire, entonces las partículas empiezan como a frenarse de nuevo, a hacerse más pesadas, más lentas y vuelven a descender. Y esto es un proceso que se repite continuamente. Esta forma de calentar los ambientes o de calentar el aire o los líquidos o los fluidos se llama convección. Lo mismo pasa en una olla. Cuando nosotros calentamos, la ponemos en el fuego, pasa exactamente lo mismo. El calor, como está más cerca en la parte inferior de la olla, empieza a calentarse, toma temperatura y empieza a subir. Su densidad cambia, bien, las moléculas empiezan a volverse como más veloces, más rápidas, entonces tiende a subir. Y en las partes altas, como las moléculas están más lentas, más frías, entonces empiezan a desplazarse. Y entonces vuelven a la parte de abajo, pero ¿qué pasa? En la parte de abajo se está calentando de nuevo. Entonces este proceso vuelve una y otra vez hasta que haya un equilibrio térmico, ¿bien? O sea, calentar toda el agua, toda la masa de agua. Otra de las formas de transmitir calor o que haya una transferencia de calor es mediante la radiación. ¿Qué pasa? Cuando nosotros calentamos algo por radiación o algo se calienta por radiación, la diferencia es que no puede haber materia de por medio. ¿Cómo es esto? Supongamos el calor del sol. ¿Cómo nosotros sentimos el calor del sol? Si entre nosotros no hay ningún metal, no hay ningún sólido, bien, para que haya una conducción. Tampoco en el espacio hay aire para que haya una convección. Entonces, la forma de transmitir calor por radiación es mediante las ondas electromagnéticas. ¿Bien? El calor que nos llega del Sol es una onda electromagnética tan potente, con tanta energía, bien, que hace que atraviese millones de kilómetros
por el espacio, nos llegue, atraviese la capa de ozono, algunos de esos rayos de esas ondas electromagnéticas se disipan, otras nos llegan a nosotros como las ondas calóricas. Entonces, la radiación, nosotros podemos quizás calefaccionar los hogares por radiación, generalmente son algunas placas que se llaman radiantes, eso transmite el calor mediante ondas electromagnéticas, ¿bien? Es distinto. A ver, nosotros acá si bien hemos separado en tres este tipo de transferencias de calor, generalmente no suceden las tres separadas, ¿bien? Cuando nosotros calentamos el calefactor en nuestras casas, generalmente lo que se calienta es toda una estructura metálica, ahí hay conducción. Cuando ese calefactor empieza a calentar el ambiente, hay una convección. Pero cuando nosotros acercamos las manos y sentimos ese calor que irradia el calefactor, eso es calor por radiación. Ahí tenemos un ejemplo, por el ejemplo la olla. Conducción es cuando el calor ha calentado toda la olla, si tocamos el mango sentimos a mayor temperatura. La convección sucede en el líquido que esté adentro de esa olla y la radiación es si acercamos las manos podemos sentir el calor que emana de una olla que está, por ejemplo, hirviendo agua.